Amigos, el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y uno de los principales participantes del grupo de negociación con los rusos, resulta que ayer visitó la Oficina Nacional Anticorrupción. Además, la visitó a solicitud de los organismos anticorrupción por temas relacionados con las cintas de Mindich, pero acudió, y esta es una aclaración sumamente relevante, en su calidad de testigo. Así, de la información oficial de la Oficina Nacional Anticorrupción disponible, las preguntas que los detectives hicieron en presencia de Umerov y en las que Umerov cooperó abiertamente, lo cual es muy importante, eran estas. Y esto es muy extraño. No que Umerov fuera a la Oficina Nacional Anticorrupción, sino sobre qué le interrogaron. Esas preguntas conciernen únicamente a Energoatom. A Energoatom sí, ¿por qué Energoatom? Resulta que cuando se estaba llevando a cabo la audiencia judicial, sesión judicial en relación con la investigación por corrupción en Energoatom, donde un tal Ihor Mariniuk estuvo presente. Él es una persona que está bajo custodia, ¿no? Al analizar la solicitud de detención de Igor Mariñuk, implicado en la investigación por corrupción, la Oficina Nacional Anticorrupción alegó que Timur Mindich, amigo de Zelensky, influyó en el exministro de Energía, Herman Halushenko, y en el exministro de Defensa, Rustem Umerov. La declaración se dio en el caso de Energoatom, pero salpicó al exministro de Defensa, Rustem Umerov. Es por eso que la Oficina Nacional Anticorrupción, obviamente, declara que lo interrogaron sobre Energoatom, pero ¿qué hay de los asuntos vinculados al Ministerio de Defensa? Porque toda la información que ya es del conocimiento público, ¿no es así? La que fue mencionada por Krivonos, por ejemplo, está relacionada específicamente en lo que respecta a Umerov con el episodio de su interacción con Timur Mindich. Aquí tienen, por favor, la captura de pantalla de la transcripción de la comunicación, debidamente documentada por las autoridades anticorrupción que tuvo lugar en la fecha previamente señalada y así sucesivamente. Y lo que se está discutiendo es que Timur Mindich está pidiendo firmar el acuse de recibo. ¿Lo están viendo? Esto ya es una advertencia para ti. Simplemente di, no quiero oír más a Timur hablar de chalecos antibalas. Me reunía con él 2 veces por semana, bueno, sí, bla, bla, bla y demás. Es decir, el asunto está relacionado con los chalecos antibalas y Umerov contesta, lo he escuchado, lo volveré a llamar y le diré, vea lo que necesita de mí para que lo realice. La historia en torno a estos chalecos antibalas es bastante confusa, aunque los organismos anticorrupción y Rustem Umerov mismo admiten que no llevó a ningún resultado. No obstante, Rustem Umerov reconoció su contacto con Timur Mindich y lo justificó, expresando textualmente, y cito a Rustem Umerov, cualquier esfuerzo por vincular mi desempeño en el Ministerio de Defensa con la injerencia, entre comillas, de ciertas personas carece completamente de fundamento. En el cargo de ministro, me reunía frecuentemente con fabricantes, proveedores de equipos y armamento, y también con lobistas, ¿verdad? Incluso pueden leer esto, como observan en Ukrainska Pravda, por ejemplo. Él añade que hubo una reunión con Timur Mindich donde se trató el tema de los chalecos antibalas del contrato. Umerov también aclaró en ese momento que dicho contrato nunca llegó a ser firmado, puesto que el Ministerio de Defensa lo rechazó completamente. ¿Qué cuestiones relativas a Energoatom podrían plantearse a Rustem Umerov? ¿Acaso existen más casos o incidentes que las autoridades anticorrupción no hayan revelado al público? Y esta situación, muy alarmante de por sí, tiene el potencial de dar un giro inesperado y sumamente complicado, transformando completamente el panorama actual. Respecto a las sospechas que podrían presentarse contra Rustem Umerov, ya que figura en las cintas, aunque no está implicado en el caso por ahora, según el diputado Honcharenko, la Oficina Nacional Anticorrupción ya preparó una sospecha contra Umerov. Se le acusa de malversar fondos estatales, cito a Honcharenko. Además, parte del fondo ilícito se le atribuye a Rustem Umerov, desviado a países del Golfo. ¿Verdad? Existe otra intrigante historia que, aunque débilmente confirmada por ahora, se difunde sobre los planes de paz.
Estos planes incluían, o solían incluir antes de su corrección, cláusulas relacionadas con una amnistía militar, aplicable después del cese de la guerra. También fueron propuestos y Rustem Umerov lo sabía. Y en términos generales, Rustem Umerov, en su calidad de representante de Ucrania, conocía las negociaciones de Dmitriev y Vitkov en Miami. Esa es otra historia también muy interesante, pero me centraré en este episodio. La Oficina Nacional Anticorrupción elaboró una sospecha contra Rustem Umerov, pero lo convocó para interrogarlo en calidad de testigo. Pero la sospecha, ella yace en algún lugar, simplemente no ha sido activada ahora. Si hay una sospecha no activada y si eso es cierto, entonces hay que encontrar una confirmación, alguna otra fuente que diga lo mismo que Goncharenko. Pues, ¿qué tan fidedigna es Goncharenko como fuente de información para ustedes? Existe además otra publicación sumamente interesante que guarda una estrecha relación con: se fue la luz, mas no importa, seguimos. Vivimos justo en una nación donde la electricidad en ocasiones se ausenta. Así que, como mencionaba, existe otra interesante publicación que fue difundida por el medio Zerkalo Tishnya. Ahora simplemente voy a leer, a citar. En la oficina del presidente afirman fuentes de Zerkalo Tishnya y los organismos de seguridad también lo afirman. Después de la reunión de crisis de julio en la oficina presidencial entre Zelensky y los líderes anticorrupción Semen Krivonos y Oleksandr Klimenko, tuvieron lugar varias reuniones privadas adicionales. Según los interlocutores, en la última reunión se informó al presidente de la preparación de los materiales de sospecha contra el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umerov. La cuestión principal, sin embargo, no radica en que los líderes de las entidades anticorrupción hayan comunicado esta información al jefe de Estado, sino en cómo reaccionó él. Después de esta conversación, el presidente tomó la decisión de nombrar a Yermak y Umerov como líderes de la delegación ucraniana de negociación. Por otro lado, tras 6 años de una política que aniquila lo profesional e intelectual, ¿a quién más se podría designar para encabezar la delegación negociadora ucraniana, sino a aquellos que gozan de la máxima confianza presidencial? Una confirmación indirecta de la seriedad de la NABU sobre estos funcionarios es que el 25 de noviembre Umerov fue invitado a la Oficina Nacional Anticorrupción para un interrogatorio. Resulta bastante interesante, ¿verdad? Es decir, ya tenemos varias fuentes y ahora medios serios mencionan la existencia de una sospecha. Y si damos crédito a las fuentes de Zerkalo Tishnya, ahora comprendemos por qué esta sospecha no se activa. La participación de Umerov en el grupo de negociación, si nos guiamos por estas fuentes, no es para el beneficio del propio grupo, sino para detener el proceso relacionado con dicha sospecha. Zalizniak reaccionó con esta actitud a todo el texto del Zerkalo Tishnya diciendo: vamos, esto no es posible. Yo escuché al presidente decir que hay que unirse y parar la bronca pública. Y luego un postdata, o es que al final podría ser cierto, seguido de muchos emoticonos. Bueno, si en este instante tuviera iluminación en la habitación donde estoy grabando, de verdad que podrían observar cómo se me eriza el cabello en la cabeza. Esto ya no es solo una filtración maliciosa de Goncharenko, es el mismísimo Zerkalo Tishnya que maneja hechos y datos específicos. Y se me vino a la mente una pregunta, es decir, si existe una amenaza para un integrante del grupo de negociación, probablemente haya que idear un plan B para que esto no incida, al menos, en la prioridad máxima de Ucrania en este momento, la culminación del conflicto, preferiblemente forzando al máximo la postura ucraniana. Y no sé si por casualidad o no, pero en el grupo de negociación apareció Kirilo Budanov, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia. Una persona que en estos momentos está en pugna con Andriy Yermak y la oficina. Y en general, se murmuraba que Volodymyr Zelensky desearía apartar a Kirilo Budanov de la escena política, por decirlo de algún modo, para que Budanov no le representara una competencia como posible candidato que pueda competir en futuras elecciones presidenciales. Ah, y no lo duden, habrá elecciones, viviremos para verlas. Lo declaro con cierto optimismo, pero me parece que Budanov
en toda esta situación no es simplemente un intento de, digamos, meter a Budanov para que estuviera en el grupo de negociación. Se trata de una estrategia para evitar el fracaso si un actor tan influyente como Umerov llegara a ser formalmente acusado de sospecha, lo cual sería muy grave. Mariana Bezula piensa distinto. Ella escribe, en la compleja situación de crisis política interna, coincidimos, es lo que mencioné, y ante la ausencia de soluciones prolongadas, el presidente ensaya un nuevo formato de negociaciones, interacción y responsabilidad al integrar activamente a Kirilo Budanov, a quien hace poco estuvo a punto de destituir debido al rechazo por parte de Yermak, habiendo optado por este último en el conflicto. Ya es una buena señal que Zelensky busque alternativas, alguien que pueda asumir las tareas más difíciles de Andriy Borisovich. Y bueno, la cuestión, claro, la aversión de Bezula hacia Yermak, todo eso se entiende. Realicé un análisis detallado sobre este tema. Pueden consultarlo si lo desean. No me extenderé en ello ahora, pero la principal conclusión que me gustaría compartir es que si en algún momento pensaron que Volodymyr Zelensky de pronto había entablado una amistad con Kirilo Budanov, esa percepción es completamente errónea. Es una historia forzada debido a la crisis política interna que vive Ucrania. Y la segunda razón, que ahora se perfila y cristaliza, es la gran incógnita sobre la futura participación de Rustem Umerov en este grupo negociador. Esas son mis impresiones. Escriban qué piensan en los comentarios.